Doctor Concheiro, don Walter Ferrufino nos muestra un poco la realidad local, lo que está ocurriendo en Tarija, los avances que han habido desde algunas políticas públicas dispersas, poco coordinadas incluso en su momento, para apoyar al sector agrario, ¿no? En Latinoamérica, los gobiernos, ¿qué están haciendo a favor del agro comunitario, ¿no? De lo que hacen las comunidades campesinas, de lo que hacen las comunidades indígenas, más allá de la agroindustria, ¿no? De la industria agraria grande, mecanizada, que al menos en el caso boliviano no se adapta a nuestro contexto, ¿no? Salvo el lado de Santa Cruz, que sí tiene mucha maquinaria, mucha producción en masa, lugares como Tarija, la producción casi siempre es más tradicional, ¿no? Las parcelas de tierra no son grandes, el solar campesino sigue vigente y se sigue más bien fraccionando más aún de lo que ya existía por esto de las herencias básicamente. ¿Cómo se ve que el Estado está actuando en este contexto en Latinoamérica, en la experiencia que usted tiene, ¿no? Sí, es muy importante los programas que se han dado en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y que hoy día están en peligro ante este golpe de Estado, llamémosle continuo o blando, como se ha planteado. Brasil logró pensar en el mercado interno con la agricultura campesina. Este ejemplo para el conjunto del continente es fundamental. En promedio los alimentos que consumimos en nuestros países, entre el 60 y el 70% provienen, a pesar de las condiciones de concentración de la tierra, provienen de la agricultura campesina. La agricultura campesina y comunitaria es una economía con una alta productividad en términos de los alimentos. Entonces, apuntar hacia ella, la propia FAO, ¿sí? El Organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación, básicamente ha planteado un programa a favor de los campesinos. En términos de Brasil, volviendo a este caso, una proporción enorme del mercado interno brasileño está a cargo precisamente de esta economía, del movimiento sin tierra, del movimiento del MPA, que es el movimiento de los productores agropecuarios, y tenemos una serie de cooperativas y de formas asociativas y eso. Las leyes en Brasil apoyaban este elemento. Por otro lado, también apoyaban a la gran producción para la agroexportación, pero por lo menos esta división estaba dando una posibilidad de desarrollo importantísima en el caso de Brasil. Tan es así que Dilma Rousseff hace unos cuantos días amplió en 150.000 hectáreas, puede ser poco en términos de la perspectiva general de Brasil, pero es una de las razones por las cuales la están atacando, porque la bancada llamada ruralista en los términos brasileños, la bancada ruralista es mayoritaria en las cámaras, tanto de diputados como de senadores en Brasil, y entonces por eso organizaron el golpe. Las razones que, si ustedes, los televidentes, tuvieron la paciencia de oír la ofensiva de estos, yo diría, energúmenos, porque ayer uno decía, ese hombre cómo puede ser diputado, las cosas que dice, cómo a nombre de la democracia tumbemos a la presidenta que fue electa democráticamente con puros supuestos, y eso parece que va a ser de trámite también en el Senado, porque tiene mayoría la bancada ruralista. Perder eso de vista en el caso de Brasil sería no darnos cuenta quién sigue detentando el poder económico en Brasil, que bajo las reglas de la democracia sí se permitió, avanzó, hoy día están dando un golpe. Pero se equivocan. En Brasil las movilizaciones en los próximos días van a ser multitudinarias y entonces sí va a polarizarse Brasil en términos hasta antieconómicos para la gran burguesía brasileña, pero está cegada por esto. En Argentina los programas a favor, Argentina cambió su constitución para hacer un programa especial, una ley especial para la defensa de la agricultura campesina. Eso es fundamental en términos de eso. El primer recorte de Macri fue contra esa disposición, porque dijo, y él está vinculado a los
a todos los intereses económicos de la agroexportación, de las grandes empresas cárnicas y también a favor de lo que es la República de la Soya, que está yéndose sobre la frontera agrícola campesina en toda Argentina y ahí está poniendo en peligro otra vez la soberanía alimentaria. Argentina, que era un ejemplo de exportación de alimentos, de trigo y eso, hoy por la soya está acabándose sus recursos, el agua, está contaminando los mantos freáticos a partir de la increíble cantidad de esto. Entonces está por ahí. En México, a pesar de los pesares y del neoliberalismo que acabo de describir, no tenemos las manos atadas, pues, o sea, la gente se moviliza. Por ejemplo, hemos logrado parar con una acción colectiva los transgénicos en México, porque México es uno de los centros de origen del maíz, el gran centro de origen del maíz, y no podemos permitir a los transgénicos. Lo paramos también en sorgo y en soya por los mieleros. Y entonces hay una lucha como nunca antes de confrontación de un modelo contra otro. En ese sentido, las expresiones latinoamericanas hoy que quieren ponerse en peligro y quizá en la lista de estas grandes empresas esté también Bolivia, es obvio la forma en la cual están queriendo cortar las bases del gran avance económico, es indudable. Bolivia es, en un debate dije, a ver, ¿por qué no hablan de Bolivia? Porque estaban hablando de Venezuela. A ver, hablen del caso boliviano y se quedaron callados. Porque claro, aquí es incuestionable el avance material, el avance de un Estado benefactor efectivamente a favor del pueblo boliviano. Entonces uno puede tener los matices que quiera y bienvenidos en eso, pero hay que darse cuenta que no podemos atacar programas que efectivamente generan más empleo, como el PROSOL, que además generan una condición de vida radicalmente distinta porque son alimentos sanos. No podemos olvidarnos de la vida por un proyecto de muerte que es el de las transnacionales, porque va a acabar con nuestros recursos, con nuestros suelos y con todo eso. Entonces creo que América Latina es un gigantesco laboratorio también de todo lo que significó lo malo, pero también de todo lo bueno por nacer. Hay muchos proyectos, en Ecuador igual hay otra ley, y podría mencionarles varias cosas en Venezuela, a pesar de lo que han denostado a Venezuela, la participación popular desde abajo, la ley de participación, es una de las más impresionantes de este continente. Yo no he hecho las campanas a volar, sino simple y llanamente el pueblo está resolviendo las cosas por sí mismo, está creyéndose en él. Por eso no han logrado dar el golpe que quieren dar. Entonces hoy en América Latina los defensores de la democracia están de un lado y los golpistas se encuentran de otro. Hoy el colmo va a ser en Perú tener a la hija del golpista Fujimori quizá avanzando sobre esto, pero que se olviden, los campesinos peruanos, a pesar de la política del miedo, han logrado construir una serie de elementos de ley, pero sobre todo de prácticas, porque esa es la otra cosa. Por fin tenemos prácticas en América Latina que no esperan por las leyes, sino se adelantan a las mismas. Tenemos tejido social que defender. Sobre esta última parte es interesante sobre lo normativo, ¿no? Sí. Efectivamente, en Latinoamérica ya no estamos haciendo primero la ley, queriendo cambiar lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Sino la sociedad es la que exige un cambio a través de las normas, ni siquiera exige un cambio, materializa los cambios a través de las normas. La sociedad hace el cambio para luego instrumentalizarlo a través de la norma, ¿no? En ese sentido, don Walter, desde la función pública, desde el cargo que usted coyunturalmente está detentando, ¿cómo se está trabajando para institucionalizar políticas públicas? Porque hay medidas como las que se han tomado en la Constitución, las que ha tomado el presidente Evo Morales y todos los diferentes gobiernos de Latinoamérica, en su momento más progresistas unos que otros, que son imposibles de revertir, al menos en el mediano o corto plazo, ¿no? ¿Qué acciones está tomando usted o se están planificando, ¿no?, para poder profundizar la participación ciudadana en lo que es el ejercicio del poder? Así es, pero no solamente la participación ciudadana, sino de cómo plasmar estas visiones, estos enfoques, digamos, desde el sector campesino, por darte un ejemplo, o desde otras organizaciones sociales. En el caso productivo, en el caso agropecuario,
hay todavía esas incoherencias, vamos a decir, que pareciera que hay algunas leyes que están inclusive sobre la constitución política del Estado que te define principios bien claros, ¿no? En cuanto a la economía campesina, la producción comunitaria, pero esto es parte de este proceso que hay que seguir avanzando, ¿no? Se ha logrado de alguna manera posesionar en instancias importantes a los representantes de estas organizaciones sociales. Vos tienes ahí asambleístas que vienen desde la organización campesina, desde los gremiales, en fin, ¿no? Representantes. Más allá de un criterio solamente poblacional, sino territorial, sectorial, que es importante, que es organizativo incluso, organizativo, que es clave. Fíjate vos, cuántos pueblos indígenas, el pueblo guaraní, ¿no? Tenemos en el departamento, cuánto es poblacionalmente hablando, pero tienen su representación que nos parece correcto. Es que no solamente podemos pensar la política desde un punto de vista de cifras solamente, pues, sino principalmente como representación de personas, de sociedad, que esa es la gran diferencia, es cualitativa. Y las reivindicaciones, ¿no? Las reivindicaciones, entonces, ahí no nos vamos a poner de acuerdo, yo sé que es difícil, pero ¿sabes qué? Creo yo de que más allá de este momento que se está viviendo en nuestro departamento de pretender desandar lo que ya se avanzó en representatividad, en este tipo de políticas que han sido conquistas y todo aquello, también nos está sirviendo para reflexionar. Ahí está, bien lo decía Luciano, el caso de la Argentina. Está ahí, fíjate vos, a los cuantos meses y en estos cuantos meses ha mostrado la verdadera cara. Pero te voy a decir aquí en el departamento, si vos escuchas la propuesta que se tenía en campaña por parte del gobernador, garantizamos el prosol, claro que sí, ¿ya? Garantizamos el tema de empleo para la gente, sí. ¿Qué ha pasado menos de un año después? Más de 2.000 sin empleo. El prosol todavía en duda, no solamente que se termine de pagar lo que se debe, sino que se le dé continuidad. Pero, ¿qué se utiliza como herramienta para desandar en esto? El desprestigio, el descrédito, ¿no? El estigmatizar a toda esta lucha. Entonces, yo creo que ante esto, los movimientos sociales, las organizaciones, nuestra clase campesina, está expectante, está atenta. Yo creo de que esto más bien nos ha encontrado en un momento bien complejo, en los cuales se ha utilizado muchos temas para poder desvirtuar todas estas conquistas, pero créeme de que está bien estructurado. Esto es algo que está bien enraizado en la gente y claro, tarde o temprano, más temprano que tarde, que cuando logren ver la verdadera magnitud de lo que está en riesgo, se va a volver a articular. En fin, yo creo que este proceso en ningún momento se ha detenido, este proceso no ha llegado a un techo, no ha llegado a un fin o al final de un ciclo, si se quiere decir. Yo creo que este proceso lo que está viviendo ahorita es una fuerte arremetida y creo yo de que está en todas las condiciones de que al lugar, lejos de ser derrotado, más bien va a salir bien fortalecido.